Con el voto del kirchnerismo, de un sector de la UCR y de senadores que responden a varios gobernadores, el Senado rechazó el mega DNU de reforma del Estado. Por ahora, el decreto sigue rigiendo, pero hasta que caiga definitivamente, sí lo aprueba la Cámara de Diputados, que todavía no puso fecha para el tratamiento. Ahora las miradas están puestas en ver cuál será la reacción del propio Milei después de este revés del gobierno en el Senado. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno negó una crisis entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Ven cosas donde no las hay, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, luego de las especulaciones sobre una pelea entre el presidente y la vicepresidenta a partir de la habilitación del DNU en el Senado. No hay ningún tipo ni de interna ni de pelea. Los gobernadores ya tienen en su poder el borrador de la nueva ley ómnibus que enviará el gobierno al Congreso. El documento tiene 177 páginas y 269 artículos e incluye las privatizaciones, reformas impositivas de ingresos brutos y ganancias, desregulaciones económicas, un blanqueo laboral y el aumento mensual de las jubilaciones de acuerdo con el ritmo de la inflación, con un ajuste del 10% para compensar la suba de precios de enero. Luego de conocerse el número de inflación de febrero, que fue del 13,2%, el INDEC dio a conocer cuánto costó una canasta de crianza, es decir, criar un niño de entre 1 y 12 años. Pagar los bienes y servicios necesarios para su crianza y las tareas de cuidado ascendió a la cifra de entre 247.000 pesos y más de 300.000 pesos. En instantes te contamos todos los detalles. En 4 días de tormentas cayeron más de 200 milímetros sobre la ciudad de Buenos Aires. Es el doble del promedio de lluvias para el mes de marzo. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el fin de semana con algunos momentos de mejoras temporarias. En tanto que en San Antonio de Areco y el norte de la provincia de Buenos Aires, la crecida de los ríos dejaron zonas urbanas debajo del agua y las complicaciones se extenderán en las próximas horas al sur del litoral. En un ratito todos los detalles. River es el supercampeón del fútbol argentino tras ganarle a Estudiantes en un partido que parecía liquidado para el pincha, pero se lo dio vuelta y se quedó con la Supercopa que otorga un título más a base de un único partido. Revancha para Liendro y también para Martín de Michelis, que de forma agónica gritó y festejó el título con todos sus jugadores. Por primera vez en su historia, el Senado rechazó un DNU. Se trata del megadecreto que envió Javier Milei sobre la reforma del Estado. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones sellaron el revés del gobierno en la Cámara Alta después de una sesión de casi 9 horas. Al rechazo se sumó la bancada de Unión por la Patria y de un sector de la UCR liderado por su presidente, Martín Lustó. También votaron en contra del mega DNU algunos senadores que responden a los gobernadores que están negociando la nueva ley ómnibus con la Casa Rosada. Los mandatarios de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Misiones quedaron en la mira del gobierno. El DNU seguirá vigente a menos que también lo rechace la Cámara de Diputados, que por ahora no tiene fecha para el tratamiento. En un clima de tensión, así se vivió el momento previo a la votación. Vamos a pedir que se declare la invalidez del decreto 70/23. Nuestro voto va en ese sentido, declarar la invalidez, así como establece el artículo 99, inciso 3, porque este decreto es nulo, de nulidad absoluta por tomar disposiciones que son atribuciones del Poder Legislativo. Lo que más le duele a muchos opositores es que estamos haciendo las cosas bien porque los números nos dan y nos cierran.
Desde que está vigente este DNU, detuvimos la inflación, una hiperinflación que nadie pensaba que la íbamos a detener tan rápido y que está decayendo. Está decayendo. Y acumulamos 10.000 millones de dólares de reserva cuando nadie esperaba lo contrario. Entonces estamos haciendo las cosas bien y eso le duele mucho a la oposición. Y después de este golpe para el gobierno, por supuesto, todavía hay movimiento en el Senado de la Nación. Así estamos con Martín Buratti. Martín, buenas noches. Gracias, Damián. Bueno, como vos bien decías, 42-25 resultó esta votación, un número que si bien era esperado fue un poco más alto de lo que se pudo prever durante la tarde, lo que habla de una derrota incluso un poco más dura para el gobierno de lo que se venía previendo en las horas que duró esta sesión, que fueron alrededor de 9. Fue una sesión bastante larga. Estamos hablando de muchos monobloques y bloques pequeños de las provincias, muchas provincias que tampoco apoyaron el DNU. Y también estamos hablando de un sector de la UCR. La UCR votó dividida, algo que si bien nos remarcaban muchos senadores que es habitual, no es tan habitual aquí en esta Cámara, sobre todo en un tema tan sensible como lo es el DNU de Javier Milei. Ya vamos a profundizar un poco en lo que fue todo lo que se habló sobre las internas del gobierno con distintos actores de aquí del Senado, pero primero vamos a escuchar lo que nos dijeron muchos de los senadores después de que ocurrió la votación. Estuvimos con Mayans de Unión por la Patria, que obviamente celebró que se haya rechazado este DNU, y también estuvimos con el jefe de bloque de La Libertad Avanza, con el senador Atauche, que le echó la culpa otra vez a la casta. Lo califico como un hecho histórico, ¿no? Me parece que, en primer lugar, era algo que nosotros lo veníamos hablando en campaña, ¿no? Veníamos diciendo que esto podía pasar y la verdad que no es que me ponga contento, pero sí me hace sentir la confianza de que estamos en el camino correcto. Estamos del lado de los argentinos y no estamos del lado de la casta. Todas esas cosas queremos discutirlo de cara al pueblo argentino, aparte trabajando en las comisiones y que cada fuerza política diga qué va a hacer con cada uno de estos puntos. O sea, que nosotros estamos queriendo darle tratamiento, no queremos... lamento lo que está haciendo el presidente, que está mandando este tipo de mensajes donde un poquito más pide el linchamiento de aquellos que habitaron. Con la vicepresidenta, ¿verdad? Obviamente. Bueno, ayer dijeron que la querían linchar porque cumplió con su obligación. Me parecía que ameritaba hacer una prórroga y esperar un poco para resolverlo. Fundamentalmente teniendo los antecedentes que tiene la Comisión Bicameral. Hay más de 136 DNU que no se trataron nunca y que muchos de ellos versan en el mismo sentido de lo que establece el DNU 70, sino que en este caso es un conjunto de normas, 16 títulos, pero si vos tomás en forma individual los DNU que no se han sido tratados nunca, tienen la misma redacción y los mismos impactos del pasado y que no se trataron nunca en la Comisión Bicameral durante años. La Unión Cívica Radical en su conjunto está dispuesta a colaborar, a trabajar para que las cosas cambien, para que mejoren. Sin lugar a duda, lo hacemos de distintas formas. El bloque de la Unión Cívica Radical, no solamente en lo que ya presentó, sino en nuevos proyectos, tiene alrededor de 50 propuestas legislativas, de las cuales 20 son para colaborar con este DNU, de cosas que nos parece que están bien, que se pueden mejorar, que se pueden equilibrar. Precisamente, Martín, lo que veníamos escuchando, un senador de la UCR hablando que tienen distintas posiciones, distintas maneras. Quedó muy expuesta la fractura de la UCR en la sesión. Bueno, ellos cuando nos hablaron a nosotros se encargaron uno por uno de aclararnos que esto no es una ruptura de la UCR, sino que se trata más bien de libertad de opinión, que en muchas ocasiones ellos han votado por separado, han tenido opiniones diferentes y las han manifestado en su voto, pero es raro sí que ocurra que no voten en bloque en un tema sensible. Sin duda era un tema sensible y se ha votado por separado, pero esto tiene mucho que ver tal vez con el conflicto que lleva el presidente Javier Milei con Martín Lustó, el presidente del partido, que es tal vez quien encabezó los votos en contra de este sector de la UCR, que proyectaron obviamente mucho más arriba la cantidad de votos en contra que recibió el DNU. Pero los enojos que tuvo Javier Milei durante el día no fueron el único tema de conversación que hubo durante el día de hoy.
También se habló mucho de Victoria Villarruel. Se habla de un conflicto del gobierno con la vicepresidenta. ¿Por qué? Justamente porque este final era anunciado. Se sabía que esto iba a ser rechazado. Y Victoria Villarruel, aún así, llamó a abrir, convocar esta sesión. Lamentablemente, bueno, como lo hemos podido ver, este DNU ha sido rechazado y ahora el gobierno está enfrentando esta situación de interna con su vicepresidenta. Gracias, Martín. Cualquier cosa, volvemos al Senado con vos. Y precisamente lo que recién mencionaba Martín, esta interna que ayer algunos medios mencionaron que existía entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación por haber habilitado el debate de la sesión de hoy, algo que en realidad corría por cuentas de los senadores, que son los que deciden qué se trata. De todos modos, esa supuesta interna fue desmentida hoy mismo por el vocero de la presidencia. No hay ningún tipo ni de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tengan que ver en algún enfrentamiento, te repito, pelea o interna con la vicepresidenta de la Nación. Muy por el contrario, somos todos, lo he dicho en más de una oportunidad, un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. No recibió bien el mercado lo que pasó en el Senado, el tratamiento del DNU y también su rechazo por la Cámara Alta. Fue un mal día para los mercados, eso se evidenció no solo en los dólares financieros, sino también en la cotización de bonos y acciones y en lo que pasó con el riesgo país. En un contexto global también malo en general para los países emergentes como la Argentina, porque hubo un mal dato económico en los Estados Unidos que generó una caída de los mercados internacionales. ¿Qué pasó con el dólar en la plaza financiera local? Bueno, hubo un desempeño mixto. ¿Qué significa esto? Que cayó el dólar blue, pero subieron los dólares financieros. En la jornada de hoy el dólar blue cayó, cerró en 1.025 pesos, pero los financieros, los dos subieron, 0,4% el dólar MEP y 0,7% el contado con liquidación, que sigue siendo el más caro del mercado con 1.060 pesos en la punta vendedora. Te decía que fue un mal día para los mercados. A los mercados no les gusta la inestabilidad, la incertidumbre política y empezaron a ver que estaba en riesgo una parte fundamental del programa económico de Javier Milei, que es el decreto que desregulaba la economía. Bueno, por eso mismo cayeron los bonos soberanos en dólares, los bonos argentinos, cayeron las acciones y subió riesgo país. El Merval en dólares, que mide las acciones en dólares, justamente cayó 1,8%. El bono AL30, que es un bono soberano en dólares, cayó 2%. Y el riesgo país subió de la mano justamente de este riesgo que el mercado le atribuye al pago de la deuda argentina, 1.648 puntos básicos. En un contexto global, como te decía, malo, se deterioraron algunas variables económicas en los Estados Unidos, entre ellas la inflación mayorista. Entonces el mundo empieza a percibir que va a ser más lejana la baja de tasa de la Reserva Federal. Bueno, eso también impacta en la Argentina, más allá de la incertidumbre política que le agrega ruido a un mercado que venía de fiesta, o por lo menos venía con buena perspectiva sobre lo que era la reducción del déficit fiscal y el plan económico de Luis Toto Caputo. El rechazo al mega DNU es el segundo capítulo negativo para el gobierno. El otro fue la ley ómnibus. Hoy trascendió de todos modos el borrador que está negociando con los gobernadores. Sí, vos sabés que el gobierno empezó a circular este borrador como una especie de operativo de prensa para que no se hable tanto de rechazo del DNU y sí se hable de la famosa ley bases, como ellos la llaman, que es la ley ómnibus, aquella ley que fue retirada por el propio Javier Milei cuando tenía aprobación general en la Cámara de Diputados, pero en particular los diputados rechazaban algunos de los artículos de la ley. Bueno, ¿en qué se basa esta nueva ley? Esta nueva ley retoma aquel proyecto aprobado en forma general y en base a eso propone de vuelta emergencias que se le concedan al Poder Ejecutivo, pero en este caso reduce la cantidad de tiempo de esas emergencias, sería emergencias por un año, como había aprobado en general la Cámara de Diputados hace no más que un mes y medio. También incluye empresas a privatizar, en este caso son menos la cantidad de empresas. Ponen el listado de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, Enarsa, que tiene un gran déficit por la importación de energía, y también Radio y Televisión Argentina, tanto Radio Nacional como la televisión pública.
Luego pone otro grupo de empresas que no serían privatizadas en forma total, sino parcial. ¿Qué significa esto? Que el Banco Nación, por ejemplo, continuaría con la mayoría accionaria en manos del Estado, pero una minoría accionaria saldría a bolsa. Inversores podrían comprar las acciones del Banco Nación. También tiene un nuevo proyecto de medidas fiscales, entre ellos incluye la reversión del impuesto a las ganancias, se va a llamar impuesto a los ingresos personales, también cambios en las escalas de monotributo y luego, como última medida, tiene un capítulo laboral. En el capítulo laboral sí hay una novedad, que es esto de descontarle el día a los trabajadores que ejerzan su derecho a huelga y lo quieren meter en la ley bases, es decir, quieren que dentro de esta ley esté ese capítulo laboral que faculte no solo al Estado, sino también a los privados para descontarle el día de huelga a los trabajadores. Bueno, veremos efectivamente si llegan estos términos a la Cámara de Diputados y qué es lo que decían los diputados, ¿no? Porque recordá que en su momento se aprobó en general, pero muchos de los artículos fueron rechazados. Sería bueno ver en este caso cuál es la posición de los bloques dialoguistas, que siempre son los que tienen la llave en el Congreso. Leandro, y también hubo propuestas sobre la movilidad previsional dentro del así proyecto, es, ¿no? sí, Más o menos del borrador. Sí, así es. El gobierno quiere una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, quiere darles como una especie de recomposición a los jubilados un 10%. Pero ¿qué pasa? Muchos especialistas previsionales dicen que el 10% no alcanza para todo lo que perdieron en diciembre, en enero y en febrero por la alta inflación. Luego de que la Secretaría de Cultura, que pertenece al Ministerio de Capital Humano, comunicara la reducción drástica del Inca y también del Cine Gaumont, distintas agrupaciones de cineastas y profesionales del mundo del cine realizaron un abrazo al Gaumont. Se vivieron algunos momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos de la policía de la ciudad cuando se activó el protocolo contra las manifestaciones y se intentó que la protesta fuera sobre la vereda y que no se cortara el tránsito sobre la avenida Rivadavia, ahí frente a la Plaza del Congreso. Hubo empujones, gases lacrimógenos y algunos detenidos. Y así está la situación en este momento. Estamos en vivo desde la Plaza del Congreso frente al Cine Gaumont. Y ya, si bien se está circulando con normalidad el tránsito, todavía hay algunos manifestantes en la zona y mucha presencia policial. Y la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, amenazó con un paro de transportes para todo el área metropolitana de Buenos Aires ante el incumplimiento del acuerdo salarial que firmaron en febrero con las cámaras empresarias. La UTA advirtió a la población que la medida se tomaría por el incumplimiento del Ministerio de Economía de transferir recursos a las compañías de transporte. Según denunciaron los choferes, esa situación estaba complicando el pago de los salarios, pero en las últimas horas el gobierno se comprometió a transferir parte del dinero y en la Casa Rosada confían en que no habrá medidas de fuerza. Las compañías venían reclamando una deuda de 50.268 millones de pesos por subsidios impagos y por la falta de compensaciones tarifarias. La Cámara Federal de San Martín confirmó la medida cautelar que suspende los artículos del decreto de necesidad de urgencia rechazado hoy por el Senado que autorizaban a los clubes de fútbol a convertirse en sociedades anónimas deportivas. A fines de enero, un juez ya había dejado sin efecto esta autorización por parte del Gabinete Nacional, argumentando inconstitucionalidad y le había impedido al gobierno avanzar con la iniciativa hasta tanto haya una decisión de fondo.
Y el hermano del director técnico de la selección argentina, de Lionel Scaloni, quedó detenido en la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires mientras esperaba el turno para realizar su visa. Mauro Scaloni está bajo investigación por extorsiones, amenazas coactivas y violencia digital en una causa que lleva adelante la fiscal rosarina Viviana O'Connell. La Corte de Catamarca le ordenó al gobierno provincial paralizar la actividad minera en el Salar del Hombre Muerto a raíz de una acción de amparo ambiental que había iniciado en 2021 el cacique Román Elías Guitián, que representa a la comunidad originaria atacamaqueños. La medida impacta directamente en los proyectos de producción de litio en la puna catamarqueña, ya que ordena a la provincia que se abstenga de otorgar nuevos permisos. Y sobre la ciudad de Buenos Aires cayeron durante la noche y madrugada de hoy 49 milímetros y suma un total desde que comenzó el periodo de tiempo inestable en la noche del lunes de 205 milímetros, 205 litros de agua por metro cuadrado, duplicando así el valor medio mensual para todo el mes de marzo. O sea que en 4 días cayó el 200% de lo que llueve normalmente en todo el mes. En algunos lugares del Gran Buenos Aires la lluvia fue todavía mayor, más significativa, hasta 285 milímetros en la zona de Moreno y de Morón. Eso trajo, claro, inundaciones repentinas, lo que estuvimos contando a lo largo de toda la semana. Pero la pregunta es, ¿cómo sigue la situación meteorológica para las próximas horas? Sobre el área metropolitana va a disminuir la intensidad de la lluvia. De hecho, ya hace un par de horas entramos en un mejoramiento temporario. Podemos tener algún chaparrón, alguna llovizna, pero va a ser débil y que no va a acumular mucha cantidad de milímetros. Pero atención, el centro y el sur del litoral, porque ya se están registrando a esta hora de la noche fuertes tormentas en Entre Ríos, el centro y el sur de Santa Fe, y empezaron a desarrollarse fuertes lluvias sobre Córdoba y Tucumán. Y vean cómo con el correr de la semana, mejor dicho del fin de semana, la lluvia y la tormenta se va a extender también al norte del litoral. O sea, muy complicado para los próximos 3 días toda la Mesopotamia y el noroeste argentino. Y vean también cómo va a estar lloviendo y nevando en el extremo sur del territorio nacional. Así que un panorama muy complicado sobre el norte del país. Nosotros esperamos que el viento del sudeste no nos deje una sudestada tradicional, pero va a estar soplando. Ya sopló hoy, mañana y pasado. Eso puede estar dejando una crecida del Río de la Plata ligera sobre las zonas costeras. Y vamos a repasar lo que está pasando sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, porque sobre la ruta nacional 9, la autopista 9, lugares que se encuentran completamente inundados. Estuvo cortada un rato la ruta 9 entre las 4 y las 6 de la tarde, después se volvió a habilitar. Esto es a la altura de San Nicolás. Cayeron allí 360 milímetros. Solo durante el día de hoy, 155 litros de agua por metro cuadrado. Y eso hizo que el agua no pueda pasar de un lado hacia el otro, es decir, desde la parte más alta hacia la parte del río Paraná, la ala este, yendo de Buenos Aires hacia Rosario, y eso, claro, hizo que estuviese cortado un rato el tránsito. Después se empezó a normalizar, pero es muy, muy complicado el panorama porque en La Emilia, una localidad que depende de San Nicolás, están evacuando gente hace 2 horas, 3 horas y hasta hora de la noche debido a la crecida de los arroyos de la región. Me refiero al arroyo Ramallo y al arroyo del Medio, el que divide la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe. Se va a complicar mucho mañana allí el panorama. Y vamos a ver lo que está pasando también en San Antonio de Areco, en ruta 8 en este caso, porque claro, llovió tanto en la madrugada en Carmen de Areco, en la cuenca del río Areco, también en Salto, un poco más hacia el noroeste, que ellos allí tienen el recuerdo de la inundación dramática del año 2009. Si bien tenían previsto la Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires con la municipalidad de San Antonio de Areco que no se llegue a los niveles del año 2009, puede eventualmente agravarse la situación durante el día de mañana y aumentar así la cantidad de evacuados, que estaban entre 50 y 70 familias a esta hora de la noche. Así que un panorama muy complicado. Pasamos de la sequía a la inundación
presión sobre la región núcleo en poco menos de 3 o 4 meses. Recién decíamos que hay una advertencia de la UTA por un posible paro de transporte en el área metropolitana por la falta del cumplimiento de la paritaria. Y hubo una reunión esta tarde del Ministerio de Economía con los empresarios del sector, con los transportistas, para ver si se destrababa esta deuda que los empresarios le reclaman al gobierno nacional. Estamos en comunicación con Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Fusaro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿el gobierno se comprometió a pagar? Sí, hay una deuda, recordemos, de 50.000 millones de pesos. Son subsidios de los meses de enero y de febrero. Suman un total de 50.000 millones de pesos, cuando por otro lado nosotros mañana tenemos que hacer frente a un compromiso emergente, la paritaria firmada el 2 de febrero, que es el pago de un bono de 250.000 pesos por trabajador. Estamos hablando de un total de casi 13.000 millones de pesos contra una deuda de 50.000 que tiene el Estado con nosotros. Razón por la cual hoy lo que le explicamos a la autoridad es que necesitamos que el Estado honre sus compromisos para así nosotros honrar nuestros compromisos con los trabajadores. O sea, esto es una cadena. Y también recordemos que lo que hemos transmitido es que no fuimos nosotros los que eligieron este régimen de trabajo en el cual el Estado subsidia el 70% del transporte. O sea, es un compromiso que quiso asumir el Estado, entonces ya que lo asumió, lo que tiene que hacer es cumplirlo, para que sí, de esa manera nosotros podamos pagarle a los trabajadores mañana cuando corresponde. Si esto no llega a ocurrir y se demora, dado que es tan grande en la magnitud del dinero que nos faltan, no vamos a poder hacer frente a esta obligación y ahí ya no sabemos qué puede pasar porque es posible que ahí sí esto desemboque en conflictos sindicales por falta de pago de conceptos laborales. Fusaro, le pregunto... Obviamente de la buena voluntad del gremio. A eso le quería preguntar. Me imagino que estarán en comunicación con el gremio para ver qué hace. ¿Les dio el gremio algún plazo, algún horario, extender un día más el cumplimiento del pago del bono para evaluar la posibilidad del paro o está latente? Si mañana no se paga, hay paro. Bueno, estas son conversaciones que estamos teniendo con el sindicato, porque la realidad es que hace bastante tiempo hay muchas veces muchas empresas que no pueden pagar en tiempo y forma los salarios. De hecho, la semana pasada, recordemos, el cuarto día hábil, que es el momento en que se paga salario, el 20% de las empresas del AMBA estuvieron paradas porque no llegaron a cubrir salarios, porque el gobierno, en vez de pagar los subsidios el cuarto día hábil, los pagó el quinto día hábil. O sea, se demoró 24 horas y esas 24 horas hizo que muchas empresas, en muchos lugares, no hubo ese margen de tolerancia y hubo un conflicto que dejó a millones de personas sin poder transportarse. Entonces, ese es el escenario que queremos evitar mañana. O sea, que otra vez muchas empresas no puedan pagar y haya un conflicto sindical que deje sin transporte a millones de personas durante el fin de semana, porque en el mejor de los casos, recién el lunes o el martes se podría pagar en caso de que no se pueda pagar el viernes. Entonces, son todos estos temas que obviamente vamos a hablar con UTA en caso de que no se cumpla en tiempo y forma la acreditación de fondos para que haya tolerancia, pero realmente es una situación difícil porque como se viene repitiendo, también los márgenes de tolerancia son otros. Y nosotros siempre lo que queremos es evitar que la gente sufra falta de transporte, por eso es lo peor que puede pasar. El boleto puede estar caro o barato, pero lo que no puede pasar es que no haya colectivo porque la gente necesita moverse. Gracias, Fusaro. De todos modos, a esta hora entonces no podemos decirle a los televidentes, a la población, a los usuarios del sistema de transporte que está garantizado el servicio, porque si no aparece el dinero es muy probable que finalmente la UTA decida avanzar con el paro. Buenas noches, Fusaro. Muchas gracias. Sí, tenemos la mejor voluntad de que esto ocurra, pero sí, como bien decís, no hay garantías. Gracias, Fusaro. Buenas noches. Gracias a ustedes. Así fue el festejo de River Plate tras ganarle a Estudiantes de La Plata y quedarse con la Supercopa Argentina, perteneciente, obvio, a la temporada pasada, a la temporada 2023. Y justamente fue el título número 54 con esta camiseta. Es el más exitoso a nivel local, tiene 2 festejos más que Boca. Martín de Michelis logró su segunda conquista como entrenador y, dato no menor, River Plate alcanzó a Boca Juniors como máximo ganador de copas nacionales. Ambos tienen 17.
El partido fue bastante atractivo, pero tuvo un amplio dominio de Estudiantes durante la mayor cantidad de tiempo recorrido, porque el Pincha ganaba el partido por 1-0 y el Millonario logró dárselo vuelta. El primero de los goles fue justamente el que le dio apertura al partido, el de Correa a los 3 minutos del encuentro nada más. Madrugando y justamente logrando esto para que se dé el primero de los goles. El segundo, el empate, el que veíamos recién, fue de Romero a los 80 minutos, gol en contra, después de una jugada muy forzada y del empuje de River Plate. Y el tercero llegó desde los pies de Aliendro, uno de los cambios que metió de Michelis, que le dio el éxito máximo a River Plate, el quedarse con la Supercopa para la alegría millonaria y la tristeza de este equipo, del conjunto Pincha Rata. De esto se refirió Martín de Michelis, que destacó el esfuerzo de los propios y también, quizás con algo de soberbia, logro propio, lo que hizo el cuerpo técnico para poder obtener este campeonato. Se escuchó desde mi casa, se escuchaba. Yo también lo quería poner en el momento, pero hay que esperar momentos del partido. Hace tiempo atrás decían, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Cuando salió con Boca, ¿por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? ¿Por qué lo saca? Partido con Independiente de Rivadavia, ¿te lo acordás? Sí, quedó tirado en un momento, ¿no? ¿Qué hizo el entrenador? Sí, ¿para qué? ¿Pero cuándo? Enseguida no, le di más tiempo. Y siguió demostrando que estaba cansado y que no podía terminar el partido. Para que se den cuenta la gente también que en algún momento tiene que salir porque no te podía terminar físicamente bien el partido. No lo saco porque tiro la moneda. Del enojo de Martín de Michelis por cuando le preguntaban por el Diablito Echeverri, tenemos que contar también lo que sucede en Vélez Sarsfield y la decisión de la justicia de darle a los 4 futbolistas imputados por abuso sexual esta orden de no salir del país. La fiscalía que interviene en la causa prohibió la salida de los 4 futbolistas de Vélez Sarsfield denunciados por abuso sexual y hay algunas pruebas clave como el resto de los mensajes que trascendieron en las últimas horas entre la víctima y Sebastián Sosa, el arquero de Vélez. Recordemos que junto a Brian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín son los 4 implicados en la causa. Por los próximos 90 días no podrán salir del país en medio de las investigaciones luego de ser denunciados por abuso sexual por una periodista. Después del rechazo en el Senado, ¿qué puede pasar en diputados con el mega DNU de Milei? ¿Va a afectar también a la negociación con los gobernadores? De estos y otros temas hablamos cuando volvamos con más noticias a las 20:30. En los hechos, hoy el gobierno recibió un doble golpe en el Senado. La votación con el rechazo del DNU fue la segunda y la primera había sido un intento para postergar el tratamiento de este DNU hasta después de Semana Santa, algo que también fue rechazado. Y lo cierto es que entre la primera y la segunda votación aparecieron más votos en contra. Martín Muratti sigue trabajando en el Senado de la Nación. Hubo algunos nombres que llamaron especialmente la atención entre estas dos votaciones, Martín. Gracias, Damián. Bueno, mientras estamos aquí en la salida del Senado, porque ya la sala se ha cerrado y la mayoría de las senadoras se han ido, te cuento que sí, hubo algunos números que llamaron la atención, porque la realidad es que ya se sabía que la oposición tenía los votos para rechazar este DNU, por lo menos en esta Cámara. La historia será tal vez distinta en los diputados, donde la oposición tiene menos votos. Pero el nombre que tal vez más llamó la atención es justamente del presidente del Partido Radical. Hablamos de Martín Lustó. Martín Lustó, en el momento de que se pidió este aplazo, fue el único de su bloque que votó en contra de este aplazo. Todo el resto del bloque votó a favor de un aplazo, o sea, para que este rechazo al DNU se vote no ahora, sino dentro de 15 días. Era una maniobra, evidentemente, del oficialismo para retrasar esto que ya se veía venir como una derrota para el gobierno. Con respecto a este tema y con todo lo que pasó con respecto al Pacto de Mayo, que
obviamente es otro de los temas que queda en duda a partir de este nuevo episodio de conflicto entre los gobernadores, entre los representantes de esta Cámara Legislativa y el gobierno. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Juez de El PRO. Me pareció absolutamente inoportuno que los mismos tipos que viven poniendo palo en la rueda no sean capaces de esperar 15 días para no terminar descalzando a un gobierno creyendo que van a tener una victoria a lo pirro porque plantean claramente la nulidad del DNU. Me parece que, la verdad lo digo, me parece a 90 días de un gobierno me parece que podríamos tener la posibilidad cierta y concreta de que avancen las conversaciones. Ya tenemos una fecha, 25 de mayo, lo esperamos en Córdoba, hay un acuerdo, hay una idea, se está conversando. Deberíamos tener la prudencia suficiente para entender que en estos momentos son los gobernadores los que están llevando adelante una conversación y entiendo yo que hoy esto le traba. Estaba con un tema clave que trae Juez acerca de la negociación con los gobernadores vinculado al rechazo de hoy. ¿Puede impactar en eso? Vamos a preguntarle, comenzamos con esta pregunta con el analista político Lucas Romero. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucas. ¿Crees que puede afectar la votación de hoy en los planes políticos del presidente, pensando en el pacto del 25 de mayo? Bueno, a ver, va a ser interesante ver la reacción del gobierno, porque el gobierno ahora tiene que evitar que este rechazo se replique en la Cámara de Diputados. Si uno descuenta que el bloque de Unión por la Patria, 99 diputados, más los 5 diputados del FIT van a estar en contra, bueno, el gobierno tiene que evitar que se le junten 25 diputados. Y hago esta cuenta al revés porque me parece que la reacción que la escena le pide al gobierno es desescalar el conflicto y tratar de buscar canales de diálogo que lo ayuden a evitar que se junten esos 25 diputados. Y en alguna medida, este paraguas que había inaugurado el presidente el 1 de marzo del diálogo con los gobernadores tenía este sentido. Algo ha funcionado porque el bloque radical, casi en su gran mayoría, acompañó el DNU. Bueno, habrá que ver si logran desarticular esta posibilidad de que se le junten 25 diputados en la Cámara Baja y efectivamente le volteen el DNU. Ahí, de todos modos, Lucas, hablando de los gobernadores, sin lugar a dudas, Valdés y Cornejo han tenido mucho trabajo en las últimas horas y les fue bastante bien. El tema es que los patagónicos con los que venía pulseando las últimas horas y parece que habían llegado a una tregua, no jugaron como hubiese esperado Milei en la sesión de hoy. Está hablando especialmente de Torres, de Bertilnec de Río Negro, donde sus senadores no acompañaron. Ahí también hay una señal fuerte para la Casa Rosada. Sí, señal y ratificación de que la escalada del conflicto con esos gobernadores patagónicos trajo externalidades negativas, ¿no? Porque de los 9 votos adicionales que hubo en el Senado para rechazar el DNU a los 33 del peronismo, 6 de esos 9 son patagónicos, ¿no? Se sumó ahí incluso también el senador por Tierra del Fuego blanco, radical, a los que ya habían, como bien lo señalabas vos al comienzo, habían votado en contra de la propuesta del oficialismo de postergar la discusión del DNU. Es decir, claramente hubo un componente patagónico rebelde en el rechazo al DNU y no hay que desvincularlo a esto de este conflicto que tuvo el presidente con Nacho Torres en particular, el gobernador de Chubut, pero con todos los gobernadores patagónicos que terminaron haciendo causa común detrás de ese conflicto con Nacho Torres, ¿no? Ayer se había visto, Lucas, en la Cámara de Diputados, donde sí la muñeca de los gobernadores había funcionado, en particular la de Yarlora, ¿no?, del gobernador de Córdoba, donde sus diputados que formaban parte del bloque que había convocado a la sesión de ayer para tratar la movilidad jubilatoria, no bajaron al recinto. Es decir que ahí no sé si es un doble juego, si están mostrando un día las cartas, hasta dónde llega su poder y el día siguiente se repliegan. ¿Cómo estás viendo vos precisamente esa situación con los gobernadores que sí están trabajando junto con la Casa Rosada? Bueno, necesariamente el diálogo con los gobernadores tiene ese sentido, ¿no? Yo creo que el gobierno, luego de la derrota legislativa por la caída de la ley Bases, el gobierno intentó buscar los acuerdos con aquellos actores que tienen en común algo con el gobierno, que es la responsabilidad de gestión, ¿no? El hecho de convocar a los gobernadores al diálogo es el intento de constituir lo que habitualmente sucede en años no electorales, que es el partido de los que gobiernan. Es decir,
la comunión de intereses comunes entre todos aquellos que tienen responsabilidad de gobierno, y creo que el gobierno nacional en este caso, sabe que ese puede ser la llave, no solo para sacar leyes, sino para evitar leyes no deseadas, porque estos son los dos riesgos que presenta en la escena el gobierno dividido, cuando el Poder Ejecutivo no controla el Poder Legislativo en regímenes presidenciales. Es decir, el riesgo de no poder sacar decisiones y el riesgo de que surjan decisiones no deseadas. Hoy tuvimos el segundo componente, que es decisiones no deseadas, el Congreso que rechaza el DNU, por lo menos en la Cámara Alta. Bueno, habrá que ver también si ese diálogo con los gobernadores lo ayuda al gobierno a lo positivo, que es sacar leyes, y es efectivamente sacar la ley base, sacar el paquete fiscal, y bueno, lograr darle algún sustento legal al programa económico que por ahora se limita y se condiciona solamente a la voluntad del Ejecutivo de corregir el desequilibrio fiscal. Lucas, buenas noches, te saluda Leandro Dario. Te quería preguntar por cómo está la imagen del presidente Javier Milei y si ese nivel de imagen es una tentación para que él siga tensionando el acuerdo y confrontando con el Congreso y la oposición. Bueno, nosotros tenemos una composición de imagen negativa, con diferencial negativo, 50% de desaprobación de gestión de gobierno, 45% de aprobación. Luego del primer registro de diciembre del año pasado, el registro de enero marcó una caída, lo que nosotros llamamos la espuma, bajó la espuma y se consolidó, digamos, en esos niveles. Lo seguimos viendo en esos niveles en febrero, pareciera como si el gobierno hubiera consolidado una base de apoyo en torno al 45%, que no es nada despreciable, pero, digamos, no le presenta niveles de aprobación que le garanticen no tener dificultades en los próximos meses, ¿no? Habrá que estar muy atento porque el proceso económico que estamos atravesando es un proceso que seguramente puede generar mal humor social y esto puede erosionar esa base de legitimidad del presidente. Bueno, en esto se juega un poco el presidente, la conducción del proceso político en esta condición de minoría, ¿no? Hoy es su principal recurso político, el apoyo que tiene de un sector importante de la sociedad. Bueno, necesita darle resultados económicos y por eso son importantes las decisiones en el Congreso, porque eso le puede dar mayor probabilidad de éxito al programa económico. Lucas, nos preguntamos sobre la reacción del presidente Javier Milei. Todavía no habló, pero sí está retuiteando, haciendo uno de sus deportes favoritos. Este es el perfil en la cuenta de X, retuiteando, por ejemplo, dice, de la casta versus el pueblo argentino, de El Peluca Milei, una de las cuentas que más cercanas al presidente. Es la primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente, siendo encima el más votado en la historia. También la primera vez en la historia política que le rechazan un DNU. Queda claro, ¿no? Uno de los mensajes que retuiteó también uno de la ministra Patricia Bullrich. Nunca vi una cosa igual. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda, pero nosotros seguimos de pie sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país a pesar de todos los que destruyeron al gobierno. No se preocupen, nos arreglamos sin... Bueno, ahí algunos de los mensajes. Todavía no escribió el presidente de la Nación, pero por lo menos ahí está el tenor del mensaje que quiere dar contra la casta. ¿Cuánto puede, digamos, funcionar este discurso contra la casta para tratar de, digamos, disimular la debilidad política real que tiene el presidente? Es el Congreso de la Nación. Bueno, este es un presidente que tiene que persuadir voluntades para poder tomar decisiones. Este recurso de exponer a aquellos que no lo acompañan con el apoyo es un recurso que ya lo hemos conocido y esta narrativa anti-establishment, o sea, la idea de señalar que hay una casta política que se opone a la voluntad del presidente, que defiende los intereses del pueblo, es una constante en todo su arco narrativo, ¿no? Ahora, da la sensación que no pareciera ser una estrategia inteligente en términos de lograr los objetivos políticos que el gobierno necesita para tomar decisiones. Puede ser una estrategia inteligente si estuviéramos en un contexto electoral, en donde el presidente lleva la disputa política al plano de la opinión pública para tratar de, bueno, canalizar apoyos sociales. Ahora, este es un presidente que necesita apoyos políticos, no de la gente. Necesita votos en el Congreso que lo ayuden a sacar leyes. Y eso le va a servir para poder ofrecerle resultados a la gente, que es lo que la gente espera. Entonces, me parece que, digamos, acá es donde uno empieza a no entender buena parte de la estrategia política del gobierno, que hasta aquí no ha arrojado resultados.
Si lo analizamos desde el punto de vista de los resultados, la estrategia política ha sido deficitaria y la impericia política en la ejecución de la estrategia también. Hoy vimos por parte del oficialismo, por ejemplo, una cuestión difícil de entender, que es convocar una votación para pedir esa prórroga de la discusión del DNU cuando no se sabía si se tenían los votos, casi regalándole a la oposición una votación a su favor, exponiendo la debilidad del gobierno. Es decir, tenemos mala estrategia política y mala ejecución de la estrategia política. Bueno, veremos si el gobierno la cambia para encontrar resultados políticos, porque además de los resultados económicos necesita resultados políticos. Hay una parte que no es política y también es una novedad del propio presidente de la Nación, que tiene que ver con esa faceta mística que tiene. Y hay un dato no menor. Hoy el presidente recibió en la Casa Rosada a una sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini y digamos, hay un lado esotérico del presidente que no queda claro si es solamente parte de su relato o si efectivamente cree en esta idea de que lo acompañan las fuerzas del cielo. Es decir, no tendrá votos en el Senado, no tendrá votos en diputados, pero cuenta con una ayuda adicional. ¿Esto impacta, Lucas, en la imagen del presidente? Bueno, el componente mesiánico en la construcción de su liderazgo político también es una constante, no solo en tiempos de gestión, también se lo podía ver en tiempos de campaña. Esta idea de un líder que viene a refundar la Argentina y que esto está escrito en algunos textos premonitorios, bueno, ha estado presente todo el tiempo. Uno probablemente concluya que no es un recurso conveniente en términos de consolidar una credibilidad frente a la opinión pública. También entiende que son aspectos accesorios al proceso político y que, como todos aspectos accesorios, terminan siendo dimensionados en función de los resultados. Si el presidente ofrece resultados económicos, esto podrá ser parte de una caricatura de su liderazgo. Si los resultados económicos no aparecen, bueno, esto puede ser un elemento de riesgo para la construcción de credibilidad de su liderazgo político por parte de la opinión pública. Claro, sin duda, lo accesorio puede convertirse en central si finalmente algo ocurre y queda demostrado que no estaba acompañado por la fuerza del cielo. Absolutamente. Hemos tenido ejemplos de liderazgo que han fracasado y en el fracaso terminan, digamos, desbordando los parámetros razonables de análisis de la figura presidencial. Digo, el caso de Bucaram en Ecuador, por ejemplo, que terminó siendo una figura muy desdibujada precisamente por el fracaso de su política económica, ¿no? Y pensando también en, digamos, en lo que está viendo la sociedad, ¿cuánto es el margen que ustedes están evaluando se le va a conceder para, digamos, hasta que se empiezan a ver los resultados económicos que él mismo venía prometiendo en campaña y que hoy claramente le cuesta mucho a las clases medias y, digamos, los sectores más vulnerables seguir adelante? Es difícil estimarlo eso, Damián. Yo te diría, la satisfacción está evaluada en función de la expectativa. Y acá hay una opinión pública que tenía la expectativa de que le iba a pasar mal. Con lo cual, eso es una ventaja para Milei. Y Milei en eso ha tenido un acierto en la construcción de una expectativa pesimista respecto del comienzo de su ciclo presidencial. La gente la está pasando mal, pero sabía y le habían dicho que le iba a pasar mal. Y esto puede ayudar a contener el costo de este proceso. Ahora, digamos, uno puede entender que durante un tiempo prudencial no hay legitimidad temporal para emitir un juicio crítico de la gestión presidencial. Bueno, ese tiempo se va a ir acabando. Al presidente se le va a ir acabando esa ventana de oportunidad, la famosa luna de miel de la que hablamos los especialistas de opinión pública respecto de, bueno, la gente dándole un tiempo prudencial para que ejecute su plan de gobierno. Yo creo que el segundo trimestre va a ser crítico en ese sentido y va a ser demostrativo de cuánto la sociedad está dispuesta a aguantar. Lucas, marzo, abril, mayo, junio van a ser meses interesantes para ver esto, que planteas una pregunta que nosotros tampoco tenemos respuesta. Lucas, acaba de tuitear la vicepresidenta de la Nación después de la votación, Victoria Villarroel, en sus redes de X. Vamos a ver qué dijo la vicepresidenta de la Nación, claro, después de la votación de hoy.
Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Se vio obligada la vicepresidenta de la Nación a salir a dar explicaciones después de los análisis que se hicieron ayer cuando habilitó el tratamiento que finalmente hoy terminó rechazando el decreto de necesidad y urgencia. Mensaje fuerte, no voy a ser Cristina, es decir, no voy a ir en contra de mi propio presidente y tratando de mostrar unidad en el medio de la derrota, ¿no? Sí, algunos aspectos para destacar. La Constitución a su mano derecha, bien a la vista. El señalamiento de que ella está a cargo de un poder que es independiente del Poder Ejecutivo y esta idea de ajustarse a las leyes. Yo creo que este es un mensaje que eleva la situación de conflicto con el presidente. ¿Por qué? Porque ella está dando una explicación a alguien. Nadie le pidió la explicación de por qué ella habilitó el tratamiento del DNU. Esa explicación se la está dando al presidente. Ella inicia el mensaje diciendo que no tiene problema con el presidente, lógicamente, va a tratar de desconocer que existe un conflicto, pero alguien le está hablando y no puede ser otro destinatario que el propio presidente, que posiblemente haya cuestionado que Villarroel no haya hecho cosas, incluso forzando el reglamento del Senado para evitar que esta sesión que hoy ocurra. Bueno, esto es interesante lo que estás planteando, Lucas. Villarroel, la vicepresidenta, explicándole al presidente de la Nación cómo funcionan las instituciones y que si no hay mayorías hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, que la oposición ponga en el orden del día algo que quiera tratar, que tiene derecho a hacerlo y que finalmente termine tratando. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buenas noches. Por favor, dame un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, seguiremos, por supuesto, analizando cómo va a avanzar el tema del DNU, porque ahora la gran pregunta es si los diputados de Unión por la Patria van también a convocar una sesión especial para tratar de replicar lo que pasó hoy en el Senado, pero en la Cámara Baja. Cambiamos de tema. Hoy el INDEC le puso precio a cuánto cuesta criar un bebé. Es carísimo, sí, así es. El INDEC divulgó la canasta de crianza de niños hasta 12 años y puede llegar a ser superior incluso a los 300.000 pesos en un mes, en febrero. O sea, es un monto muy superior al salario mínimo vital y móvil. Para criar un niño menor de un año necesitaste en febrero tener ingresos por 247.000 pesos. Estamos hablando no solo de los bienes y servicios que necesita el bebé, leche de fórmula, pañales, por ejemplo, vestimenta, sino también el costo de las tareas de cuidado. Un niño de 1 a 3 años necesitó 294.000 pesos para ser criado, un niño entre 4 y 5, 249.000 pesos, y un niño de entre 6 y 12 años necesitó 313.000 pesos, 672 pesos. Es decir, esto contempla la escuela, esto contempla los alimentos, contempla la vestimenta, la salud, la educación, un montón de cuestiones. No está contemplado el alquiler o la vivienda, es decir, eso es aparte. Un salario mínimo vital y móvil en febrero en la Argentina fue de 202.000 pesos. Entonces, un hogar que cobró un salario mínimo no pudo criar a un hijo. No alcanzó a cubrir la canasta de crianza. En ese hogar, si tuvieron 2 salarios mínimos, apenas la cubrieron y no sé cómo habrán hecho para vivir los 2 adultos. Pero esto lo que revela es el alto costo de distintos bienes y servicios que necesita un niño para criarse de entre 0 años y 12 años. Es decir, criar un hijo en la Argentina es cada vez más caro porque la inflación elevó un montón los precios de los bienes y servicios que necesita ese niño para vivir. Lo que estás viendo son pasajeros que viajaban en el metro de Madrid intentando desesperadamente evacuar el lugar porque había visto humo. Ahí estás viendo. Salen disparados
los pasajeros que viajaban en una formación del metro de Madrid. Y la desesperación tiene una explicación más allá del fuego. Ese día, en ese momento, se estaban cumpliendo exactamente 20 años de los atentados terroristas que ocurrieron en la estación de Atocha. Imagínate la desesperación de ver humo en un tren en Madrid el día que se cumplían 20 años del atentado terrorista en Atocha, del que hay que decir todavía no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este es el Starship que despegó con éxito. Estamos hablando de la nave más grande lanzada al espacio hasta el momento. El cohete alcanzó la órbita terrestre, lo que significa un gran progreso para SpaceX y también para la NASA, que esperaba con muchas expectativas esta tercera prueba. El lanzamiento es parte del plan de SpaceX de llegar a la Luna en 2026. El dueño de esta compañía espacial, Elon Musk, explicó que ve el lanzamiento como un programa crucial, no solo para alcanzar Marte y la Luna, sino para llevar humanos a ambos destinos en futuras misiones. Lluvias torrenciales, vientos y hasta tornados afectaron el sur de Turquía durante la tarde de ayer. La provincia de Antalya, al sur de Turquía, vivió a última hora de ayer escenas de caos y destrucción a causa de una combinación de lluvias torrenciales acompañadas de vientos huracanados y de al menos 2 tornados que se confirmaron en una zona que no registra normalmente tornados. Las fuertes lluvias inundaron calles y túneles en varios distritos de la ciudad de Antalya. Las autoridades informaron además que al menos 6 personas resultaron heridas por el paso de los tornados que causaron estragos en edificios de viviendas, oficinas y especialmente en zonas agrícolas, donde unas 100 hectáreas de invernaderos quedaron completamente arrasadas. Se calcula que los tornados se extendieron por una trayectoria de 12 kilómetros sobre tierra y vemos las imágenes impresionantes. Y vamos para India, seguimos sobre esa parte del hemisferio norte, porque unas imágenes llamativas, un lugar de desierto, semidesierto, donde en general las tormentas no son frecuentes, pero una nube, una descendente, una nube que trató de ser la antesala de un tornado, pero no lo fue. Fue una descendente. Las nubes convectivas, las nubes de tormenta se caracterizan por corrientes que suben hacia arriba y que descienden rápidamente, violentamente, y eso es lo que estamos viendo, posiblemente un fuerte chaparrón después de esa descendente, muy llamativa la nube espectacular en el norte de la India. Quédate con nosotros, ya seguimos con más noticias a las 20:30. El exfutbolista Daniel Osvaldo difundió hoy un video en el que habla de una situación muy difícil que está atravesando. Habló de depresión, de adicciones, y con esto también ayudó a visibilizar un tema del que no se habla, las enfermedades mentales. Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Más allá de la terrible situación que describe el exfutbolista, es interesante aprovechar el caso para hablar sobre algo que muchas veces no se habla, que son las enfermedades mentales
en particular la depresión. Estamos en comunicación con Roberto Ávalo, que es médico psiquiatra y psicoanalista. Doctor, muchas gracias por atendernos. ¿Qué síntomas se identifican como los propios de la depresión y que no es estoy deprimido, estoy medio bajoneado? Bueno, son una serie de síntomas. Pero la tristeza, aunque no siempre hay tristeza, puede haber depresión sin tristeza, ¿eh? En general la tristeza. En segundo lugar, hay un aumento o disminución del apetito, aumento o disminución del sueño, una visión desesperanzada respecto al futuro, y en realidad tienen tres tipos de discursos. Hablan sobre la enfermedad, ella y la muerte. Son los monotemas que tienen generalmente los depresivos. Y ahora no hay que confundir la tristeza con la depresión. La depresión es tristeza más pérdida de la autoestima. En el caso particular de este señor, hay una cosa importante a rescatar. Hace una clara diferencia entre lo que es una enfermedad y lo que es un síntoma. La mayor parte de las personas confunden el abuso de sustancias con una enfermedad. Y en realidad es el síntoma de una enfermedad. Él dice, tenía una profunda depresión, lo que me llevó a caer en el abuso de ciertas cosas, ¿no? De drogas, de alcohol. Pero es importante saber que el abuso de drogas y de alcohol generalmente es la respuesta errónea a una enfermedad mental. Doctor, y digamos, la depresión entendida como una enfermedad y no como un estado de ánimo, ¿se trata? Absolutamente, sí. La depresión se trata. Afortunadamente, en las últimas décadas, la aparición de los antidepresivos, sobre todo la revolución que provocó la aparición de la fluoxetina, que es un antidepresivo más moderno, y un montón que aparecieron después, hace que sean de fácil tratamiento actualmente. Y de hecho, alguien que conviva con una persona que pueda identificar alguna de estas cosas, ¿cómo puede ayudarlo? Que de hecho es lo que estaba también pidiendo Daniel Osvaldo, ayuda. Sí, yo no sé si está pidiendo ayuda. Me parece más bien que es un video montado, dirigido a alguien que no la tiene el teléfono o que lo tiene bloqueado. Me parece que pasa un aviso de que cumplió con algunas normas, como ir a un psiquiatra, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se puede ayudar? Bueno, en primer lugar, se puede ayudar de la misma manera que se puede ayudar a una persona que tiene una apendicitis. Se van de los médicos especialistas. En el caso de la apendicitis, a un cirujano, y en el caso de una depresión, a un psiquiatra. Claro, ahora de todos modos uno no puede llevarlo, ¿no? No puede arrastrar a una persona a quien puede identificar alguno de estos síntomas que usted decía si la persona no colabora. Sí, lamentablemente la ley de salud mental que está en vigencia no permite llevar a una persona al tratamiento como se posibilitaba antes. Bueno, en todo caso, convencerlo de la necesidad de una ayuda, o a veces traer el profesional a la casa y que hable el profesional con el enfermo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente, digo, al margen del caso particular de Osvaldo, que desconocemos si el video que publicó tenía el objetivo que usted dice u otra cosa, pero sí nos parecía oportuno hablar sobre las enfermedades mentales que habitualmente no se hablan, se terminan escondiendo y muchas veces la sociedad desconoce que incluso tienen tratamiento y posiblemente una cura. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Al contrario, buenas noches. Juan Cruz, ¿camiseta argentina? Confirmada, la camiseta argentina es la misma que mostramos, exhibimos así, esa que había dejado filtrar la marca de las 3 tiras, finalmente fue presentada por los jugadores, muy bien vestida por todos ellos. Ojo, el único que tuvo número fue Lionel Andrés Messi, con este bonito video de un niño que la dibuja, que la imagina, que agrega los detalles en dorado, dice, bueno, ya que estoy, somos campeones del mundo, le pongo las 3 estrellas, el escudo todo en dorado, íntegro. Eso quizás a algunos les molestó porque no tiene la bandera argentina, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero se entiende que al ser celeste y blanca está bien representada en los colores, no hace falta otra cosa.
el himno, las jugadas más resonantes del último Mundial. Lionel Messi vistiéndola. Y la camiseta azul también. Donde también hubo invasión fue en Indian Wells y de abejas, algo muy pero muy peligroso para todos los tenistas y también para los presentes, no solo para aquellos deportistas que les toque jugar. Fíjate vos cómo se posaron delante del dron, ¿no? De la cámara que tiene por tarea tomar de manera aérea a los jugadores que disputan el partido y también a la gente, ¿no? Como hacer alguna toma de color. Hubo invasión de abejas y el partido debió ser suspendido por algunos minutos. Obviamente todos a refugio y los tenistas, bueno, quizás un poquito escandalizados por demás. Ninguna abeja se acercó a ninguna persona, pero sí fueron advertidos debidamente y se escondieron como correspondía para poder continuar después, más tarde, con el partido como debe ser. Nacho, queremos saber si se terminaron las tormentas. Sí, las tormentas se terminaron, pero sigue la humedad y hay posibilidad de algunas lloviznas sobre la ciudad de Buenos Aires. El viento está soplando leve del sector este, la temperatura 23 grados. La presión está empezando a subir paulatinamente y el cielo se encuentra mayormente nublado. Hay algunas lloviznas de forma débil, unos 40 kilómetros al sur de Capital Federal, en la zona de Seiza y también hacia el oeste. Por eso, para mañana tenemos previsto que siga el tiempo ligeramente inestable con algunas lloviznas y no se descartan bancos de niebla. La temperatura mínima 19 grados. El viento va a estar soplando moderado del sudeste. Mañana el sol va a salir cerquita de las 7 de la mañana y la humedad 93%. Y fíjate que para la tarde el cielo va a estar mayormente cubierto con 25 grados de temperatura máxima. Una temperatura normal máxima para el mes de marzo, con viento que va a seguir soplando del sector sudeste. La humedad alta, 85%. Qué pena, que dejó de llover pero que la humedad no se va. Y hacia la noche el cielo también mayormente nublado, parcialmente nublado, con 23 grados y viento del sector este. ¿Cuándo vamos a ver un solcito ahí? El solcito para el sábado y para el domingo, no sol a pleno, con nubosidad, y vamos a seguir con mucha humedad, y ya les adelanto que la semana que viene puede volver a llover sobre Capital Federal. Gracias, Nacho. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana con noticias a las 20:30. Chau.